Hoy quiero invitarlos a hablar un poco acerca de la descodificación biológica, porque nos permite conocernos a través del lenguaje de nuestro cuerpo. Todo aquello que nosotros no gestionamos, nos callamos, nuestro cuerpo lo expresa y muchas veces no sabemos entender el lenguaje que nos transmite. Para nuestro cerebro, lo real, lo imaginario y lo simbólico tiene el mismo significado. Es decir, para nosotros sería lo mismo estar jugando un partido de fútbol que imaginar que estamos jugando el partido de fútbol o ver el partido de fútbol y la emoción y la sensación que moviliza en nosotros transmite ese mismo mensaje para nuestro cuerpo. Incluso se han hecho diferentes estudios en los cuales se ha demostrado mediante el monitoreo de nuestra actividad cerebral que cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo y lo estamos ejecutando, se genera la misma actividad como si estuviéramos haciendo en ambos casos la actividad. Esto quiere decir que cuando nuestro cuerpo expresa aquellas síntomas, enfermedades, las consecuencias de un accidente, lo que está transmitiéndonos es a través de ese lenguaje simbólico la información asociada de aspectos asociados a nuestras creencias, a nuestra programación, a nuestras emociones que no hemos logrado gestionar y por ello desde la descodificación biológica se habla de 4 características importantes que es vivir un shock, es decir, algo que es inesperado para nosotros, que se vive de una manera dramática, es decir, representa un antes y un después en nuestras vidas, por ejemplo, una pérdida de empleo, la finalización de una relación, un conflicto con nuestro jefe o nuestra pareja, es vivido en soledad, que esto representa que normalmente no lo estamos compartiendo o hablando con otros, sino que lo dejamos en nuestra mente dando vueltas y lo sobrepensamos, pero no lo compartimos con otros. Y hay una cualidad y es que es sin una solución aparente. Nuestro cerebro no encuentra una solución a esa dificultad. Por ejemplo, cuando perdemos un empleo, el cuerpo quiere ayudarnos desde un programa de supervivencia a que nosotros podamos resolver ese conflicto que estamos viviendo, pero pues nuestro cuerpo no puede ir a conseguirnos un empleo nuevo, sino que lo que va a buscar es a través de nuestro cuerpo expresar a través de síntomas eso que nosotros no hemos gestionado y eso se va a representar de acuerdo a la manera en que cada uno vive el conflicto. Entonces, si yo me quedo sin empleo y lo vivo como una traición, que me dieron una patada por la espalda, que me sacaron de manera injusta, el síntoma va a estar asociado seguramente con enfermedades, por ejemplo, del colon, que habla de sacar precisamente como esos desperdicios, o si lo viví como una sensación de escasez, de que no voy a tener cómo alimentar a mi familia o alimentarme a mí en los próximos días, pues voy a tender a protegerme y acumular para compensar esa forma en que viví el conflicto y que no logro resolver. Desde la descodificación biológica, entonces adicional, se habla de que hay diferentes fases en la resolución de ese conflicto. Hay una fase activa o simpaticotonía en la cual el cuerpo está haciendo una serie de adaptaciones de sobrevivencia para responder a ese conflicto y lo que va a hacer es, por ejemplo, aumentar masa o ulcerar o reducir masa y luego en la fase de reparación va a actuar de la manera contraria y ahí es donde se va a expresar el síntoma. En este sentido, por ejemplo, si cogemos el caso de una persona que, por ejemplo, está viviendo un conflicto de inseguridad en su relación, donde siente que su terreno está corriendo peligro, que ese hombre o esa mujer que es su pareja está en riesgo como de perderlo, si lo miramos como un conflicto de territorio, así como todas las especies, pues hay una forma en que normalmente se marca territorio y es a través de la orina. Mientras ese conflicto está activo, pues el cuerpo digamos que está tenso,
puede haber insomnio, preocupación, estrés, pero ahí no es exactamente donde estamos expresando esos síntomas. Como es sin una solución aparente o es vivido en soledad, cuando alguna de estas condiciones cambia, que es esa fase de la conflictolisis donde hay una aparente resolución, es decir, probablemente ya lo conversé con alguien y encontré una solución aparente, o por ejemplo, si yo estoy en una fiesta y veo a mi pareja coqueteando con otras mujeres y siento esa amenaza en esa fase activa, pero en la noche llego a mi casa y tengo relaciones con mi pareja, aparentemente ese riesgo de territorio, de pérdida de territorio, se soluciona, es una solución aparente, pero entonces se hace esa conflictualisis donde hay una reparación y aparece esta fase de vagotonía donde aparece ya el síntoma. Entonces, si aquí había una ulceración de los tejidos en la fase activa, en la fase de reparación lo que va a hacer es una proliferación, una inflamación y aparecen síntomas, por ejemplo, de la cistitis. Entonces, muchas veces ese conflicto de territorio, de marcar territorio, sobre todo en las mujeres, luego, cuando hay una solución aparente de que demostré que ese territorio ya lo marqué, por ejemplo, a través de tener relaciones con mi pareja, aparecen esos síntomas de inflamación de la vejiga, de cistitis, y pues entonces esa herramienta de descodificación biológica, que acá estamos mirando la generalidad y que la invitación es a que lo podamos profundizar más, cambia un poco el rol en el que miramos el autoconocimiento de nuestro cuerpo, de lo que nos transmite esa sabiduría, ese programa de supervivencia, y adicional nos permite ver una mirada diferente también de la salud, donde el rol del paciente acá ya deja de ser pasivo y quien recibe del médico una solución, un medicamento, sino que tiene un rol activo en su sanación. Asimismo, el enfoque deja de estar basado en el efecto, en el síntoma, y empieza a centrarse más en la causa o el origen emocional, psicológico de esa expresión corporal que me está contando que hay algo que necesito resolver. Y aquí hay algo que es muy importante, y es que la descodificación biológica no se ve como una herramienta alternativa, sino complementaria, porque no nos pide que abandonemos los tratamientos o que recibamos la atención médica que se requiere para mejorar la condición de salud, sino que complementa para que de manera que a medida que nos autoconocemos, descubrimos esas creencias que hay detrás, esas emociones que generan esos síntomas, podamos también fortalecer nuestro ser, conectarnos con una versión mucho más expandida y de unidad de nosotros mismos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio con una herramienta nueva.